Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Saúl Alvidres, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y me sigan en mis redes sociales. Compartan la lectura si les gustó y le den like. Estamos leyendo el punto número 2 que se llama ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y el día de hoy vamos a leer la letra E, Guerra contra el terror y contra las drogas. Saúl, dos señuelos estadounidenses importantes, guerra contra las drogas, guerra contra el terror. ¿Qué buscan realmente los Estados Unidos con esto? Noam, la frase guerra contra el terror es interesante, ahora está asociada con Bush, pero en realidad es de Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan asumió el cargo, él y su administración declararon como compromiso que las políticas de los Estados Unidos se enfocarían a eso, que llamarían terrorismo internacional de Estado. Se referían a la invención del terrorismo ruso respaldado por Cuba en América Central, pero la administración de Reagan se convirtió en ese momento en el principal estado terrorista del mundo. Solo en Centroamérica fueron asesinadas más de 200,000 personas y otros cientos de miles fueron víctimas de tortura y devastación. En Sudáfrica, en tiempos de Reagan, Estados Unidos fue el último país que apoyó el régimen del apartheid hasta el final, incluso después de que Thatcher se retirara. Los análisis de la ONU indican más de 1 millón de personas muertas, solo por las depredaciones sudafricanas en los países vecinos. Estados Unidos también apoyó la invasión de Israel en el Líbano, con 20,000 personas asesinadas. Eso es terrorismo masivo, en cualquier parte. Y claro, se ha intentado enmascarar la idea de que hubo una guerra contra el terrorismo en los años 80, porque el resultado fue tan horrendo que se optó por suprimir esa parte de la historia. Llamamos terror a lo que nos hacen los demás, pero no lo que les hacemos nosotros a ellos. Así se define el terror en los Estados Unidos. George Bush reavivó el término después del 11 de septiembre. Iban a pelear una guerra contra el terror, según dijo. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, en 2001, cuando sucedió el ataque del 11 de septiembre, los grupos terroristas solo se ubicaban en una pequeña área tribal, en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Ahí estaba Al-Qaeda. ¿Dónde están hoy? Por todo el mundo. Se extienden cada vez que el llamado terror es golpeado con un mazo, caso tras caso. ISIS es el resultado de la invasión de Estados Unidos a Irak, el peor crimen de este siglo, así que es la guerra contra el terror. Los Estados Unidos siguen aumentando la gran campaña terrorista internacional. Antes era la campaña de drones de Obama y después la de Trump, una campaña dirigida al asesinato de personas sospechosas de planear daños a los Estados Unidos. ¿Te imaginas si algún otro país emprendiera un programa de este tipo? Imagínate, por ejemplo, que Irán estuviera abierto y formalmente comprometido a asesinar a las personas que están amenazándolo, tal como lo proclama cualquier líder político de los Estados Unidos. Supongamos que el gobierno iraní dice, matémoslos, porque representan una amenaza para Irán. ¿Consideraríamos eso legítimo? Esa es esencialmente la campaña de drones de Obama y luego de Trump. Trump aumentó bruscamente el número de víctimas civiles de los ataques militares. Si ponemos atención en grupos como Airwars, que intentan monitorear las víctimas civiles en Irak y Siria, hasta hace poco sus investigaciones se preocupaban principalmente por las víctimas civiles del régimen de Assad y el respaldo ruso, pero a estas alturas las víctimas de los ataques de los Estados Unidos han superado en número a las de cualquier otro. Eso es la guerra contra el terror. Llámala como quieras, pero es una campaña de asesinatos, básicamente una guerra entre terroristas. En lo que respecta a la guerra contra las drogas, si miras hacia atrás en los registros, verás una larga historia sobre este tema, pero hay un hito con Richard Nixon, que lanzó la guerra contra las drogas. Se emprendieron estudios y el gobierno lo sabía. La forma más efectiva y rentable de enfrentar el problema del consumo de drogas es la prevención y el tratamiento. Más costosa y menos efectiva es la acción policial. Aún más costoso y menos efectivo es el control fronterizo. Ya al final, lo menos efectivo y más costoso de todo son las operaciones fuera del país, como las llamadas fumigaciones, que son básicamente guerra química, como la aplicada en Colombia. Esas son conclusiones bastante bien establecidas, incluso por estudios gubernamentales. ¿Pero en qué gastan dinero? En todo lo contrario. Los gastos mínimos son de prevención y tratamiento, lo que funciona. Y luego va empeorando. ¿Cuál ha sido el efecto de la llamada guerra contra las drogas? ¿Qué se aceleró con fuerza bajo Ronald Reagan? La prevención y el tratamiento caen muy bruscamente.
cuanto más aumentan las actividades violentas. ¿Y cuál es el resultado en todos esos años? De hecho, ahora mismo hay una epidemia de drogas en los Estados Unidos y muchas de ellas no son lo que llamamos drogas, son medicinas sintéticas, drogas de laboratorio, muchas producidas en los Estados Unidos, mientras el efecto en otros países, en particular México, ha sido realmente devastador. Así que esa es la guerra contra las drogas. No hay forma de interpretar eso como un esfuerzo por reducir el uso de drogas, a menos que la gente sea completamente imbécil. La idea de usar una y otra vez los métodos que sabes que van a fallar y han demostrado que fallan, no pueden tomarse en serio. Por lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son realmente los objetivos? Bueno, podemos especular, pero creo que no hay respuestas sorprendentes. Por ejemplo, en Colombia es básicamente contrainsurgencia. De hecho, ha sido algo devastador para los campesinos pobres. Cuando fumigas con químicos en un área como Colombia, puedes matar los plantíos de droga, pero también matas todo lo demás. Personalmente he visto casos en los que agricultores pobres, agricultores de café, lograron desarrollar nichos de mercado en Alemania para el café orgánico, por ejemplo, solo para elegir un caso, pero una vez que se fumiga todo esto, se termina y huyen a dormir a las afueras de Bogotá. Colombia ahora tiene una de las poblaciones desplazadas más grandes del mundo, en gran parte debido a la guerra contra las drogas que condujo al surgimiento de sindicatos o cárteles criminales, como sucedió en México, etc. En los Estados Unidos esto ha sido un factor significativo para el aumento del nivel de encarcelamiento. En 1980 las tasas de encarcelamiento eran bastante similares a las de otros países desarrollados, un poco en el extremo superior, pero no muy fuera del rango. En cambio, ahora son mucho más altas. De hecho, es el país con la mayor tasa de encarcelados per cápita del mundo, con índices de 5 a 10 veces más altos que los de los países europeos. Gran parte de esto se debe a las drogas, que afectan principalmente a la población negra. Las comunidades negras han sido devastadas por el encarcelamiento de hombres, principalmente. Estos son solo algunos de los efectos, y es bastante natural interpretar las consecuencias predecibles como deliberadas, intencionales. Espero que les haya gustado la lectura de este libro, Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mújica, de Saúl Alvidrez. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.